Es verdaderamente un encanto encontrarnos con ustedes esta mañana de Acción Popular. Hoy es jueves 15 de octubre del año 2015. Nosotros, antes de comenzar el programa, queremos darle las gracias a la empresa León Jiménez por el envío de esta caja de cigarros, León Jiménez número 1. ¿Por qué le damos las gracias? Vamos a usar esto como modelo, como ejemplo de lo que hacemos cada día aquí en el programa. Nosotros le escribimos una comunicación a la empresa León Jiménez por un desperfecto que tenía este cigarro en la tripa y en el tiro, o sea, como sale el humo cuando uno hala el cigarro. Le escribimos una carta diciendo que había un defecto en la fábrica o en la forma en que se armaba el cigarro. Una cartita advirtiéndole a esa empresa que ese cigarro tenía un defecto. Esa gente no se encolerizó ni se sintió mal. Enviamos el mensaje, un email, un correo, y a la media hora la empresa León Jiménez nos contestó pidiéndonos las referencias del cigarro, dónde lo compramos, dónde lo conseguimos, el número de la caja, todas las condiciones para ellos corregir el error. Corregir el error. Y después que hicieron todas sus investigaciones, nos mandan de regalo esta caja, porque ellos entienden que un reclamo, que una crítica es una forma de descubrir, de mejorar el servicio. Así mismo es la política. Por eso estas empresas son grandes, porque se mejoran con la corrección. Aquí tenemos todo al revés. La política no quiere aceptar las críticas ni los reclamos. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia de lo que decíamos ayer. Cuando usted le reclaman, usted consigue un valor en el reclamo. ¿Sabe cuál es? Corregir lo que usted está haciendo mal y ganarse la confianza del público o del cliente. Eso ha hecho León Jiménez. Ganarse la confianza del público. Usted se gana la confianza cuando corrige, cuando rectifica lo que hace mal. Es el ejemplo que le quiero poner a ustedes de por qué hay empresas que son exitosas y por qué hay partidos y gobiernos que no son exitosos, a pesar de tener personas estupendas, cometen estupideces. No oyen. Cuando una empresa oye y corrige, mejora el servicio y se gana la confianza de su cliente. Para eso es la política. Los partidos políticos son para eso. Para que lo que está mal, si usted es oposición, lo que está mal usted lo plantea, lo hace de conocimiento, para que el otro corrija. Cuando el otro corrige, el público sabe que usted está haciendo desde la oposición su trabajo y reconoce ese valor de la oposición. Cuando hay unas elecciones, se producen dos resultados, un resultado positivo y un resultado positivo para la corrección. Nadie pierde cuando hay unas elecciones. Cuando la gente vota, le dice a uno, ven, gobierna tú, y al que no le vota, al que le vota le da menos aprecio en la votación, lo que le dice es, dedícate a hacer un buen trabajo de oposición. Nadie pierde en la política, pero aquí esa visión no se tiene de la política. Miren el ejemplo que le he puesto con una empresa privada. Vamos a la política.
Ayer en el periódico Listín Diario, en la sección económica, salía este titular. Ataque a aduanas de Haití muestra rechazo a la medida, o sea, muestra un rechazo a la veda. ¿Ustedes saben quién está diciendo eso? Doña Ligia Bonetti de Valiente, la directora ejecutiva de la Asociación de Empresas de Industrias de la República Dominicana. Es doña Ligia, una empresaria que se supone con capacidad, con inteligencia, y ella está justificando un acto terrorista por la veda de 23 productos. Ella está justificando la anarquía democrática, diciendo que por el ataque a la aduana, al almacén de aduanas en Ansapit, eso es la justificación que tienen los terroristas haitianos. Porque eso es lo que está pasando. Son acciones de terror. Eso es anarquía democrática. Y es una pena que un empresario tenga una visión desdoblada de la realidad. Es una pena, es una vergüenza que doña Ligia tenga una visión desdoblada de la realidad. Yo le pregunto a doña Ligia, en Jacmel, esa es la visión que se tiene de la veda. Eso pasa en Jacmel. Eso pasa en Fond Parisien. Eso pasa en Petit Gros. Eso pasa en Podepé. Pasa en Citadel. Está pasando eso en Podepé. Está pasando en San Marco. Está pasando en Gonaïves. Está pasando en Calles. Está pasando en Jeremí. Esa es la realidad haitiana. Hay protestas en Jeremí por la veda. Hay protestas en Tomasic, en Inch, por la veda. No, lo que tenemos en la frontera es anarquía política. Lo que tenemos en los pasos fronterizos, doña Ligia, es anarquía política. ¿Qué tenemos en Dajabón? Eso es lo que tenemos en Dajabón. Los presidentes hablaron antes de ayer. ¿Y cómo está Dajabón? Las visas que están firmando los cónsules dominicanos a los haitianos. Repito, las visas que están concediendo, que están firmando los cónsules dominicanos en Haití, no están vigentes, no son ejecutivas, porque cuando el haitiano con su visa llega a cualquier paso fronterizo, los camiones de Fenatrado y los comerciantes han decidido no dejar pasar a una persona que tiene una autorización del Estado Dominicano, a un haitiano que tiene una autorización para transitar, para pasar por la frontera. Ese haitiano no puede ejecutar su derecho a libre tránsito porque el cónsul le da una visa que no le sirve para cruzar por la frontera y pasar hacia Haití. ¿Y usted cree que eso es políticamente razonable, doña Ligia? ¿Usted cree que esa es la conducta, que ese es el comportamiento que debe tener el Estado Dominicano? ¿Dónde están las garantías de un documento, de una autorización del Estado Dominicano sobre cualquier ciudadano? El Estado Dominicano le otorga una visa a un ciudadano extranjero y cuando tiene que ejercer ese derecho a transitar, a entrar al suelo dominicano, un grupo de camioneros, bandas, pandillas de camioneros, pandillas de comerciantes, igual que usted, doña Ligia, pandillas impiden que esa persona ejerza el derecho que le ha otorgado, la libertad que le ha otorgado una visa del Estado Dominicano.
Y a eso podemos llamarle un Estado. Estamos diciendo que Haití es una anomia. Y no tenemos ninguna duda en decir que ese Estado es una anomia. Pero nos estamos comportando como un Estado fallido. Nos estamos comportando igual que Haití. Hemos adquirido el contagio burocrático haitiano, la misma anarquía haitiana. Es con estos flecos que estamos construyendo una relación dominico-haitiana. ¿Dónde están los ejemplos? Ese es el ejemplo que podemos dar. Preguntamos. Ese es el ejemplo. Doña Ligia, esa es la justificación que tenemos para la veda. Así resolveremos el problema de la veda. Jugando a emociones. Es que vamos a resolver este atasco que tenemos en la frontera. Señores, entiendan lo que estamos haciendo. La política no es para eso. La política no es para dar estos ejemplos. No es para propagar ni para divulgar este tipo de comportamiento de un Estado. Un Estado no puede dar una visa y que cuando la persona vaya a ejercer su derecho a esa visa, no lo puede ejercer porque un grupo, porque pandillas comerciales, porque pandillas empresariales, porque pandillas choferiles han decidido cerrar la frontera. ¿Dónde está el poder coercitivo del Estado dominicano? ¿Dónde está la coerción? ¿Dónde está la autoridad del Estado dominicano para hacer valer sus documentos? Estamos preguntando hace muchos días, ¿dónde está el ceremonial de este Estado? ¿Dónde está la solemnidad de este Estado? Porque esto es un bandidaje empresarial y un bandidaje burocrático del Estado dominicano, lo que está pasando en la frontera. Es bandidaje. De lado y lado. Bandidaje. Nos estamos comportando igual que los haitianos. Con el mismo poder, las mismas condiciones de anarquía. Esto es una vergüenza lo que estamos viviendo. Y lo peor es que clases empresariales están justificando esta vagamundería. Vamos a cambiar de vagamundería. Es que el sol va saliendo y hay que enhestar la bandera, pues cada matiz encierra lo que hicieron los mayores, por el bien de los honores y el rescate de la tierra. Patria desventurada, que anatema cayó sobre tu frente, levanta ya de tu indolencia extrema, la hora sonó de redención suprema, y ay si desmaya en la lid presente. Lucha, insiste, tus títulos reclama, que el fuego de tu zona preste a tu genio su potente llama, y entre el aplauso que te dé la fama, vuelve a ceñirte la triunfal corona. Presenten armas, ya ondea el pabellón, y se encumbra bajo el sol que deslumbra, y el clarín que clamorea. ¡Qué linda en el tope estás, dominicana bandera! ¿Quién te viera? ¿Quién te viera? Más arriba, mucho más. Ayer vimos en el periódico Hoy, en la sección económica, este titular. Educación, un préstamo que está haciendo el Ministerio de Hacienda de $50 millones para
apoyar la educación dominicana. Un préstamo de 50 millones de dólares para apoyar la educación dominicana. Un préstamo con el Banco Mundial. ¿Cuánto tenemos en presupuesto para el año 2015 para la educación? 129,000 millones de pesos. Y un préstamo de 50 millones de dólares para la educación también. ¿Cuántos son 50 millones de dólares? Estamos hablando de 2,000 y tantos, 2.500 millones de pesos dominicanos. O sea, 129,000 millones más 2,000 y tantos millones más. Estamos hablando de 131,000 millones de pesos para la educación dominicana. Nos preguntamos, ¿dónde está el concepto crítico del Estado dominicano? ¿Dónde está el concepto crítico, el concepto económico, el concepto democrático, el concepto ético del Estado dominicano? ¿Dónde está la vergüenza del Estado dominicano? La vergüenza económica, la vergüenza democrática, la vergüenza social del Estado dominicano y del gobierno. Porque esto es un descaro. Porque esto es un descaro. ¿Cuál es la realidad de la educación dominicana? ¿Cuál es la realidad? Miren la realidad de la educación dominicana en cuanto a lo que tiene que ver como contrapartida social. Aquí está. Deficiencias en mano de obra aleja inversión extranjera. Sirve la educación, sirven estos préstamos, sirven 131,000 millones de pesos para mejorar la mano de obra dominicana. Todo este dinero que estamos gastando en educación, que estamos invirtiendo en educación, ha servido para tener una mano de obra calificada, para tener buenos bachilleres, para tener buenos profesionales. Estamos endeudándonos y estamos usando dinero del presupuesto dominicano, 131,000 millones de pesos el año que viene, para la educación. ¿Y qué es lo que tenemos en la realidad de la educación dominicana hoy? Esto. Miren el titular del periódico El Caribe de hoy. Este es el titular. Pimentel Carech, bajo la lupa por el Banco Peravia y por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Nos estamos endeudando para que delincuentes roben. Nos estamos endeudando para que delincuentes se llenen los bolsillos. Todavía más, Minuta Tavares presenta una resolución para interpelar al director de la OISOE y la Cámara de Diputados la rechaza. La rechaza. La Cámara de Diputados, actuando como cómplice, como cuerpo cómplice, como órgano cómplice, sí pueden aprobar los préstamos para educación, sin ninguna exégesis, sin ninguna averiguación, sin ninguna investigación. Están apoyando y aprobando préstamos, aprobando presupuestos, y cuando un diputado pide que se rinda cuenta, esa Cámara de Diputados delincuente vota contrario. No quiere que se investigue, no quiere que se interpele, ni siquiera que se le pregunte. Ni siquiera que se le pregunte. Porque ¿qué es lo que ha pasado con esto? ¿Qué es lo que ha pasado?
Es un estado neurótico, un estado esquizofrénico, un estado integrado por psicópatas. Eso es lo que tenemos. Ayer les hablaba de la esquizofrenia de la reelección. Y un televidente me llama a las 11 de la mañana. Me dice, profesor, ¿qué es lo que usted habla de esquizofrenia? Simple. Estamos hablando de esquizofrenia, de comportamientos humanos. El esquizofrénico, no hay quien le convenza de que 2 y 2 no son 4. Él dice que 2 y 2 son 5. Y ve culebras sobre su cama. Una persona que sufre de esquizofrenia ve culebras sobre su cama. Pero no están ahí las culebras. Sí, yo las veo, las culebras. 2 y 2 no, 2 y 2 son 5. Y la diferencia del esquizofrénico y el neurótico es que sabe el neurótico que 2 y 2 son 4, pero no le gusta el 4. Eso es que estamos viviendo. Un sistema político de esquizofrénico y de neurótico. Pero lo peor lo encontramos en el psicópata. La conducta psicópata del Contralor General de la República. Este psicópata, mire lo que le dice al país. Ese es el Contralor General de la República. Minimiza denuncia de corrupción en la OISOE. El Contralor General de la República. Arde el escándalo. Arde el escándalo. Y este psicópata, porque el psicópata tiene la condición de que sabe lo que ha hecho, pero no muestra ningún rencor, ni muestra ningún arrepentimiento de lo que hace. Este es peor, porque este siendo cómplice, porque no hay auditoría sobre eso. Ese es su trabajo, auditar, tener el control de los fondos públicos. Y él dice que es mínimo, que lo que se está hablando de la OISOE es mínimo. El Contralor General de la República, y lo dice sin ningún remordimiento, sin ningún dolor. Esa es la conducta de un psicópata que comete un delito, mata y se ríe como que no ha pasado nada. Y lo peor de todo es la fascinación que muestra la sociedad por estos psicópatas. Miren este es el Florencio. Miren el abogado detrás, él va riéndose, el abogado, como que lo que él lleva ahí es a Brad Pitt, como que él lleva a Denzel Washington a los Oscars. Miren cómo anda el país. Nos estamos endeudando con 50 millones de dólares más. Nos estamos endeudando con 50 millones de dólares más. Aparte de 129,000 millones de pesos que tiene el presupuesto de educación. Y estamos buscando 2.500 millones de dólares más en préstamos para que una cáfila de ladrones y funcionarios cómplices, funcionarios psicópatas, una Cámara de Diputados esquizofrénica y neurótica, haga lo que le da la gana en este país. Haga lo que les venga en gana. Una educación que no nos sirve para formar buenos técnicos, para formar buenos bachilleres, ni para formar buenos profesionales. Porque todo el dinero es para construir aulas y robar. No para mejorar la calidad del magisterio, ni para mejorar planes, ni para incluir informática, inglés en las escuelas. No es la buena formación para que haya una competencia en la educación dominicana. No es para eso. Es para que 10 tigres se roben el presupuesto de educación cada año. Para que un ministro de educación, un ministro de obras públicas, un director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado y una pandilla
se lo lleve todo. Para que eso suceda. Pero todo pasa en una nación cuando psicópatas, gente que no siente ni expresa ningún arrepentimiento por lo que hace, permiten que el poder se ligue con la alcoba. Cuando el poder se liga con la cama, no hay límites. Cuando el poder se liga con la cama, no hay límites. Cuando el poder se liga con la cama, con la alcoba, no hay límites. Eso es lo que estamos viviendo. Porque ya lo decía Nietzsche, lo que tú posees, te posee. Lo que tú tienes, te tiene. Cuando el poder se acuesta en una cama, cuando tiene esa cama el poder, esa cama posee también al poder. Y por eso ustedes ven todos estos espectáculos. Porque la cama es la que manda. Porque es la alcoba la que está mandando. Ese es el problema. Cuando el poder se liga con la cama. Ya lo decía Nietzsche, lo decía Soren Kierkegaard, lo decía Goethe. Lo han dicho los grandes hombres que han escrito sobre el poder. Shakespeare. Lo que tú posees, te posee. Lo que tú agarras, te agarra. Y cuando el poder se deja agarrar en una cama, pasa todo esto que estamos viviendo. Terminamos con el poder en manos de esquizofrénicos, en manos de psiquiatras, de psicópatas y en manos de neuróticos. Un estado neurótico es lo que estamos viviendo. Permítame cambiar de neurosis. Sí, sé que estoy en el aire, tranquilo. En el fin de semana se han producido varios episodios como este. Aquí, Dani. No. Así. Intentan linchar en hospital acusado de matar a un oficial del Ejército de la República Dominicana. Ayer nosotros veíamos otras acciones de violencia, criminalidad y delincuencia. Y ustedes se preguntarán, ¿qué nos está pasando? Vimos un entierro, un velatorio de un miembro de una pandilla, y en la sanda, o sea, en el túmulo, en el féretro, los compañeros, los hermanos de la pandilla, en un acto litúrgico de pandilla, colocaban pistolas sobre el fallecido. Eso está en las redes sociales y lo vi en las noticias, en una de las casas de noticias del país. Eso es un desafío. Ayer también pasó esto, aquí abajo, Dani. Tirotean al fiscal del Ceibo. Tirotean al fiscal del Ceibo. Todo esto es desafío a la autoridad. Todo esto es terror. Todo esto es terror. El terror no es más que usar el miedo
para conseguir un fin comercial o un fin político o un fin social. Lo que ustedes están viendo en la frontera. Lo que ustedes están viendo en la frontera. Lo que ustedes vieron con el policía enseñando el sueldo cebolla. Todo eso es terror. Todo eso es terror. Ustedes lo están viendo como una hazaña, como una leyenda, como un hito histórico. Eso no es historia. Eso es desafío a la autoridad. Mírenlo así. Ayer a las 12 del día, en Santiago, en un pleito por punto de droga, un joven o un señor, un joven entró a la casa de otro joven y le mató. Por droga. Hirió a una niña de 8 años en la refriega. Eso es de día. Un camión en Santiago de una empresa de refrescos va a vender a un colmado y 3 delincuentes se bajan de un motor en dos motores, asaltan el camión y asaltan el colmado. Y cuando se van, dice, matamos 2 palomas de un mismo tiro. Esa es la expresión. Estamos teniendo un problema serio de autoridad. Un riesgo enorme en la autoridad. Y no estamos reparando en la realidad que para nosotros es violencia, criminalidad y delincuencia, por un lado. Y por otro lado, no estamos tampoco pensando en lo que es seguridad pública y orden público. Estamos jugando y todo el mundo se escuda en el sueldo que tiene el policía. Nos estamos escudando en darle razones a la violencia, a la criminalidad y a la delincuencia, dándole base social, base ética a la violencia, a la criminalidad y a la delincuencia por asunto del salario de un policía. Estamos haciendo una metonimia. Estamos creyendo que el todo es el sueldo de un policía. En Puerto Rico, el sueldo de un policía es el que está diciendo Luis Abinader y algo más. En Puerto Rico, en 17 meses, el FBI y la Agencia de Seguridad Interna de los Estados Unidos se ha llevado de Puerto Rico 227 miembros de la policía, incluyendo a un jefe de policía que venía mucho aquí y se juntaba mucho con Rosado Mateo y con Guzmán Fermín, de apellido Figueroa. 227 miembros de la policía están en las cárceles de los Estados Unidos por narcotráfico, con buen sueldo. Vayan a ver lo que pasa con buen sueldo en Brasil, en Río de Janeiro, en Sao Paulo y en Minas Gerais y en Curitiba. En Brasil, con la policía brasileña y las pandillas en Brasil, con buen sueldo la policía. Estos 5 oficiales de la policía del DICAN que estaban negociando $500,000 con un narcotraficante para dejarlo en libertad, son mayores y oficiales de la policía. Ellos pueden alegar el sueldo. Señores, vamos a jugar a la realidad. El problema no es darle razones a la violencia, a la criminalidad, a la delincuencia. El problema no es justificar la inseguridad pública o la falta de orden público en un tema de sueldo o de salario. Este es un problema de inteligencia delictiva y de inteligencia criminal,
¿Qué es lo que no tenemos? Cuba no tiene problema de violencia, delincuencia y criminalidad. Cuba no tiene problema de inseguridad pública. Y un policía cubano no llega a $200 de sueldo. Un policía cubano no macutea. Por eso le digo, hablemos de inteligencia delictiva y hablemos de inteligencia criminal. Lo que nos está pasando es que tenemos una sociedad sin ejemplos. Lo que nos está pasando es que tenemos una sociedad sin consecuencias, sin ejemplo, plagada de impunidad. Es la impunidad, no es el salario. Porque un fiscal que roba droga para venderse a los narcotraficantes, en el caso del DICAN, un fiscal que sirve a las bandas en Ocoa, no tiene mal sueldo. Un fiscal que sirve al narcotráfico en Ocoa no tiene mal sueldo. Gana 75, 80 mil pesos mensuales. ¿Y por qué vende el cargo al narcotraficante? ¿Por qué los dos fiscales del DICAN vendieron 950 kilos de droga? Por el sueldo. Preguntamos. Eso es lo que tenemos que pensar. Es que nos estamos desgajando como sociedad. Porque no estamos poniendo el foco, no estamos atendiendo los verdaderos problemas. Nos estamos conformando con la periferia y con lo que el poder quiere que ustedes cada día vean. Con eso es que nos estamos conformando. Estamos perdiendo la autoridad en el país. Y la autoridad no se está perdiendo por sueldo. Pimentel Carech no está en Peravia, en el lío del Banco Peravia, en narcotráfico, en lavado de activos. No está ahí por el sueldo. Está porque es un delincuente. Y no nos sirve de ejemplo. Es por eso que está Pimentel Carech ahí. Pregúntale a quién lo puso. ¿Por qué puso un delincuente al frente de la oficina de ingenieros supervisores de obras del Estado? Permítanme cambiar de tema. Que el sol va saliendo y hay que enhestar la bandera, pues cada matiz encierra lo que hicieron los mayores, por el bien de los honores y el rescate de la tierra. Patria desventurada, que anatema cayó sobre tu frente, levanta ya de tu indolencia extrema, la hora sonó de redención suprema, y ay si desmaya en la lid presente. Lucha, insiste, tus títulos reclama, que el fuego de tu zona preste a tu genio su potente llama, y entre el aplauso que te dé la fama, vuelve a ceñirte la triunfal corona. Presente en armas, ya ondea el pabellón, y se encumbra bajo el sol que deslumbra, y el clarín que clamorea. ¡Qué linda en el tope estás, dominicana bandera! ¿Quién te viera? ¿Quién te viera? Más arriba, mucho más. Dice el director general de presupuesto, el licenciado Luis Reyes, que el gobierno no puede aumentar los salarios. Eso dice Luis Reyes. Y volvió a insistir en lo mismo con este otro titular,
para justificarse al día siguiente. ¿Por qué él dijo lo que dijo primero que ustedes tienen ahí? En otra pregunta, al día siguiente, esta fue su argumentario. El control del déficit fiscal impide subir los salarios. Yo quiero preguntarle al director de presupuesto que qué control de déficit aplica la Dirección de Presupuesto y el Ministerio de Hacienda cuando renegocia la deuda con los generadores a 60 meses. Cuando esa renegociación con los generadores lastra 5 presupuestos subsiguientes. Cuando ellos le tiran una carga fiscal a 5 presupuestos subsiguientes y le imponen al presupuesto de esos 5 años pagar 250 millones de dólares mensuales, 250 millones de dólares mensuales, nada más que de intereses, por una deuda que estaba consignada en el presupuesto del año 2014. Preguntamos, ¿cómo justifica el director de presupuesto que el gobierno reduzca el presupuesto o la inversión en vivienda? Mírenlo ahí, de 0,6% a 0,3%, a la mitad. ¿Cómo lo justifica el señor Luis Reyes? Porque lo único que aquí se está haciendo en vivienda es la barquita. La barquita. Para que el dueño del Supermercado Nacional, José Miguel González Cuadra, para que José Miguel González Cuadra, el dueño del Supermercado Nacional, cuadre su inversión en la campaña electoral. Para que José Miguel González Cuadra cuadre su inversión en la campaña electoral, se le da la barquita. Pero para otras viviendas se reduce el presupuesto. Pero para la barquita se puede aumentar el presupuesto. Porque es amigo de la cohorte. ¿Cómo justifica Luis Reyes los contratos que tiene EDESUR, EDENORTE y EDEESTE? Los contratos de construcción de grado a grado, aunque llaman licitación, que tiene EDENORTE, 2.000 millones en contratos a gente cercana al Palacio Nacional, en EDENORTE. Contratos iguales que lo que hacía la OISOE. Contratos iguales a lo que hace Educación y a lo que hace el Ministerio de Obras Públicas. Con los mismos vicios. ¿Cómo lo puede justificar? Usted está pensando en el déficit. Oh, pero mire aquí, un compañero suyo, ¿con qué dinero este funcionario puede pagar un acto con Danilo y pagar una página de periódico? ¿Con qué dinero se está haciendo eso? Y usted me está hablando de déficit. Y ese funcionario todo el mundo lo conoce, él anda construyendo por donde quiera. Con los fondos públicos se puede hacer acto de reelección. ¿Por qué usted no mira la nómina pública, señor director de presupuesto, para que hable entonces de déficit? ¿Qué nómina pública tiene este país? Porque usted no habla ni mira las 175,000 botellas que tiene el Estado Dominicano. ¿Por qué no le bajan 85,000 botellas al Estado Dominicano? Y usted verá que sobrará dinero para construir, sobrará dinero para pagarle un mejor salario a las enfermeras, a los médicos, a los profesores, a los policías y a todos los empleados públicos del Estado Dominicano. Comience por el Ministerio de Turismo.
vaya al Ministerio de Salud Pública, vaya al Ministerio de Educación, vaya al Ministerio de las Fuerzas Armadas, para que usted se dé cuenta de lo que tenemos. Auditen la empleomanía del Ministerio de Educación, auditen la empleomanía del Ministerio de Salud Pública, la de las Fuerzas Armadas, auditen los fondos de las Fuerzas Armadas, para que se den cuenta de lo que está pasando en el país. Audítenlos. A ver si no se le puede subir el sueldo a los policías, a los militares. ¿Cómo justifican ustedes un aumento en nómina pública en 3 años que sobrepasa los 15,000 millones de pesos? ¿Cómo lo justifican? 15,000 millones de pesos más en 3 años en sueldos. Esa es la realidad del Estado Dominicano. 15,000 millones de pesos más en salarios. Un Estado que no le sirve a nadie para nada. Un Estado que deja morir 104, 105 niños por dengue en 9 meses. Que deja morir 105 niños por dengue en 9 meses. Y nos están diciendo que no hay dinero. Vaya al Ministerio de Turismo para que vea 25, 26 recepcionistas ganando 28, 29 mil, 30 mil pesos mensuales, yendo una vez a la semana porque no hay donde ponerla. Vayan al Ministerio de Turismo para que vean 26, 27 recepcionistas cobrando 25, 30, 35 mil pesos mensuales por ir una vez a la semana y por no ir ningún día. Y entonces entenderemos este relajo. Así entenderemos este relajo. Permítame cambiar de tema. Miren este titular. Tres personas se suicidan cada 48 horas en la República Dominicana. ¿Cómo explicarlos? ¿Cómo explicarlo? Esto es una urgencia sanitaria del país. Ustedes me perdonan que insista tanto, pero este es un problema serio. Estamos hablando de 500 y tantos dominicanos que se suicidan cada año. Estamos perdiendo más dominicanos por suicidio que por muertes en acciones penales. Entiendan lo que estamos diciendo. La mayoría son hombres, son de sexo masculino. Y la mayoría de esas muertes, mírenlo aquí, son de este tipo. ¿Saben por qué? Por deuda. Por deuda. ¿Dónde estamos diseñando? Ahora, dice la ministra de Salud Pública, que van a atender la salud mental en los hospitales. Aquí. Ministerio de Salud Pública cambiará
los manicomios, habrá más psiquiatras en hospitales. Esa es una buena decisión. Pero ¿dónde está el trabajo en la escuela? Porque esto es un asunto, señores, de personalidad. Este es un asunto de hábitos afectivos, de hábitos cognitivos y de hábitos operativos del ser humano. Es de virtud, es de instrucción, es de entrenamiento para formar el carácter, para formar la personalidad de ese dominicano. Es la escuela lo que está fallando. Es la escuela lo que está fallando. Al manicomio, al hospital, va el que ya tiene el problema. El problema es cortar la génesis de este problema. ¿Dónde se genera? Esa es la personalidad del ser humano. Y eso tiene que ver con la formación, con la instrucción, con el entrenamiento, con la virtud para formar el carácter. Tiene que ver con los hábitos afectivos, con los hábitos cognitivos y con los hábitos operativos del ser humano. ¿Qué es lo que llega al final a darle forma al carácter, a la personalidad del individuo? Es en la escuela donde el ser humano, en la iglesia, donde el trabajo en la iglesia, donde el trabajo en la escuela, donde el trabajo urbano, el trabajo en la convivencia municipal. ¿Dónde está la posibilidad de aprender a solucionar conflictos? Enseñarle a la gente cómo evitar un daño, cómo buscar un bien y cómo perseguir un valor. Eso es la escuela. ¿Cómo perseguir el bien más preciado que tiene cualquier ser humano, que es la vida? ¿Cómo preservar ese bien preciado que es la vida? ¿Cómo interpretar la vida como un valor? Porque es que los movimientos que está teniendo el mundo hoy nos están creando, ese movimiento, esa dinámica que tiene el mundo, nos está creando nuevas formas de vivir, nuevas formas de convivir, nuevas formas de conceptualizar, de interpretar la vida. Y si la escuela está detrás, si la familia está detrás, si la iglesia está detrás, si las instituciones socializadoras, los clubes, las juntas de vecinos están detrás, si las universidades están detrás, no están al tanto de lo que está pasando, esto será no una epidemia, esto será un desastre. Esto será un desastre. El Estado dominicano, las empresas privadas, tienen que tomar esto en sus manos. El sector privado, la sociedad, toda, la iglesia, las escuelas, tienen que integrarse en esto, en ese canto a la vida. Hay que comenzar a hacer campañas. He dicho más de una vez que esa publicidad que tienen las telefónicas, la que tienen las empresas de economía psicotrópica, todo eso, Red Bull, Vive Bien, esas empresas, esa economía psicotrópica, el Estado, la Cámara de Diputados, el Senado, tienen que comenzar a legislar la publicidad para obligar a esa gente a que parte de esa publicidad abierta que ellos tienen, las compañías cerveceras, las roneras, que esa publicidad que se tiene, se haga publicidad institucional, donde el foco sea que la gente aprenda a preservar la vida. Aquí el Banco León ha hecho unas campañas maravillosas, fomentando valores. El PERA, Salvador Pérez Martínez, ha sido la misma la señora Camilo, María Cristina Camilo, también ha servido para ese tipo de publicidad. Usen ese tipo de campaña
para tener como foco la autoestima del ser humano. Que la persona entienda que siempre hay posibilidades, que en todo fracaso hay una gran oportunidad. Hay la posibilidad de un nuevo comienzo. Es el fracaso, es la angustia, es el dolor, es la impotencia del dominicano lo que lo está haciendo entender que su vida no es vida. Que su vida no es vida. Ese es el gran problema que tenemos. Me dice Dani y Miguel Ángel que el tiempo se acabó, que tenemos que separarnos. Me voy para complacer a Heriberto y a Mauri, que están haciendo más señales que un queche de pelota. Así es que no es un dolor, no es una obligación, pero si quieren sufrir y aguantarle el dolor de este programa, podemos hacerlo mañana, juntarnos para consolarnos mañana a las 7 de la mañana. El sol va saliendo y hay que enhestar la bandera, pues cada matiz encierra lo que hicieron los mayores, por el bien de los honores y el rescate de la tierra. Patria desventurada, que anatema cayó sobre tu frente, levanta ya de tu indolencia extrema, la hora sonó de redención suprema, y ay si desmaya en la lid presente. Lucha, insiste, tus títulos reclama, que el fuego de tu zona preste a tu genio su potente llama, y entre el aplauso que te dé la fama, vuelve a ceñirte la triunfal corona. Presente en armas, ya ondea el pabellón, y se encumbra bajo el sol que deslumbra, y el clarín que clamorea. ¡Qué linda en el tope estás, dominicana bandera! ¿Quién te viera? ¿Quién te viera? Más arriba, mucho más. Sin otro, que te conozco y que pienso.